Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel y sabemos que en este momento tú tienes un mensaje para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad y necesitamos aprender de ella y escuchar de ti, Señor, directamente. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles, que nos enseñes, que nos corrijas, Padre, usando tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes más de la profundidad de tus palabras, Señor. Necesitamos conocer de ti. Por eso tenemos tu palabra, Señor, la cual hoy vamos a aprender de lo que es tu palabra, Señor. En este momento disponemos nuestro corazón para que seas tú, Señor, el que nos des ese mensaje que viene del corazón de Dios. Espíritu Santo, tú escudriñas el corazón de Dios y nos revelas y nos dices cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches a todos y a todas. Son una bendición. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué significa y qué es la Biblia? Amén. Amén. Entonces, vamos viendo que en griego, Biblia viene de una palabra griega que es biblión. ¿Sí? Como Biblia grandota, biblión, un biblión, ¿sí? Biblión significa libro, y de esta palabra se sacó otra palabra griega que se llama Biblia. Esta palabra significa libros, ¿sí? Amén. Entonces, fíjate, biblión es la palabra original y de ahí se sacó la palabra Biblia. La original es libro y de ahí se sacó la otra que es libros, ¿sí? Entonces, podemos decir que cuando mencionamos la palabra Biblia, estamos hablando de un libro que contiene libros. Puedes anotarlo ahí. Libro que contiene libros. Amén. Amén. La Biblia es conocida también de otra manera. ¿Sabes cómo? Punto 1. La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. La Escritura. Las Escrituras también. Santas Escrituras, otro punto. Y en el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo lo conocían? Por rollo, exactamente, perfecto, rollo. ¿Recuerdan Ezequiel, capítulo 3, que dice, come de este rollo? ¿Sí? Bien. Esta Biblia, fíjate bien, contiene 66 libros. En total son 66 libros. Se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, son dos partes que contiene la Biblia. Amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, la primera parte, que es el Antiguo Testamento, contiene 39 libros. La segunda parte, que es el Nuevo Testamento, contiene 27. Fíjate bien, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. El primer libro que se escribió en el mundo, fíjate bien, que se imprimió, ¿sabes cuál fue? La Biblia. En 1450 fue impresa por Gutenberg en Alemania. Fue el primer libro que se imprimió, el libro más impreso en el mundo, pero a veces el que menos se lee, o el que aunque tengas una Biblia en la casa, a veces nunca se leía, ¿sí? Vamos a ver entonces, la primera pregunta es, ¿quién escribió la Biblia? ¿Sí? Vamos a ver ahí.
¿La Biblia fue escrita por hombres de Dios? O sea, no fueron cualquier hombre, no fue gente que no creía en Dios, fue gente creyente, fueron varones de Dios. Dice, guiados por el Espíritu Santo. O sea, ellos no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, sino el Espíritu Santo fue el que les dijo, escribe esto y escribe lo otro. O sea, estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Verso 19. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjate bien lo que dice. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate bien lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Sí? Si tú estás atento a la palabra te va a dar luz, porque es una antorcha. Lo acaba de decir. Una antorcha que alumbra. Cuando tú estás en oscuridad y prendes la luz, tú ya puedes ver las cosas de diferente manera. Entonces la palabra de Dios está simbolizada como una luz. Va a dar luz a tu vida. Amén. Entonces muchas cosas que tú no entiendes, la palabra de Dios te las va a revelar. En tu vida había cosas que no entendías, pero ahora cuando has estudiado la Biblia o has escuchado una predicación dices, ya entendí. Ahora ya sé por qué. Tus ojos se abren. Amén. Vamos al verso 20. Dice, entendiendo primero esto. Antes que nada debemos de entender estas cosas, ¿sí? Que ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. O sea, cualquier profecía que viene escrita en la Biblia, cualquier enseñanza, cualquier cita, fíjate bien, dice que ninguna de estas profecías de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no podemos decir que nosotros le podemos dar la explicación que nosotros queramos, sino ¿cuál? La que da el Espíritu Santo. Este libro lo escribió el Espíritu Santo, por lo cual, si yo quiero explicar algo de este libro, tengo que estudiar este libro, pero que el Espíritu Santo me diga qué es lo que significa, no lo que yo le entiendo, o lo que a mí se me afigura, o lo que yo creí, no, sino lo que el Espíritu Santo te revela, ¿sí? Fíjate bien en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, todo esto que se escribió no fue porque alguien quiso ponerlo de su cosecha, sino porque yo deja invento algo para ayudar a la humanidad, escribo. No, fue algo que Dios les puso y fue algo que viene de Dios, ¿sí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los que santos hombres de Dios, o sea, fueron hombres de Dios los que fueron instrumentos para escribir la Biblia, ¿sí? Hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, cualquier profeta que es inspirado por el Espíritu de Dios va a dar una profecía correcta. Muchos son profetas en el mundo, pero la profecía que están dando no viene de Dios, viene del mismo hombre, viene de ellos mismos. Cuando tú des una profecía, que sea porque Dios te la dé y que venga aquí. Todo profeta tiene que dar una profecía, pero que no contradiga las Escrituras. Porque si es algo que viene de Dios, va a venir escrito aquí. Amén. Amén. Fíjate bien, o sea, son señales de que cuando alguien está sensible, o ya está, o cuando no son profetas de Dios los que están dando alguna profecía. También
conocemos, anótenle donde viene la primera introducción acerca de la Biblia. Les dije acerca de cuántos libros había, ¿verdad? Sí. También hagan ahí entre paréntesis, pónganle un asterisco o algo, o una nota. Existen libros llamados, exactamente, apócrifos. Apócrifos, exactamente. Apócrifos, ¿no? Está bien. Apócrifos, ¿eh? Y entre paréntesis hay que escribirle prohibidos. Es lo que significa apócrifo, prohibidos. Nuestra Biblia contiene 66 libros, pero hay otras Biblias de otras religiones, las cuales le han agregado libros que nosotros los consideramos apócrifos o prohibidos, los cuales esos libros no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Fíjate las razones. Punto 1, no son inspirados por el Espíritu Santo, exactamente. Punto número 2, contradicen las Escrituras. Si te fijas, todos los libros de las Escrituras, ninguno se está contradiciendo, ¿verdad? Sino que están hablando de lo mismo. Punto 3, no concuerdan entre sí. Esas son las 3 razones por las cuales son apócrifos. Porque no hace esto, no hace el otro y no hace aquello, ¿verdad? Ahora, para que sea inspirado por Dios, ponle ahora la misma, pero que diga sí. Sí concuerdan entre sí todos los libros, sí son inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es lo contrario de lo que son libros inspirados por el Espíritu Santo, ¿amén? Entonces ya la luz te la va a dar la palabra cuando tú conozcas de la Biblia. Pero sobre todo, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, vas a entender la Biblia. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo de Dios a través de hombres, ¿sí? Entonces, es un libro espiritual. ¿Sí o no? Sí. Tú tienes que ser espiritual para poderlo entender. La Biblia no la puedes entender como un hombre normal. Tienes que ser espiritual, tener el Espíritu Santo dentro de ti para que ese Espíritu te diga lo que significa. Y aún siendo cristiano, hay cosas que no entiendes todavía. Te las tiene que revelar y enseñar. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Enseñar, revelar, guiar, consolar, entre otras, ¿verdad? Redarguir. Entonces, hay varias funciones de las cuales el Espíritu Santo se encarga, y una de ellas es revelarte, enseñarte lo que Él mismo inspiró a los hombres de Dios a escribirlos. ¿Yo a quién le puedo preguntar mejor acerca de la Biblia? ¿Al pastor o al Espíritu Santo, que fue el autor de la Biblia? Pregúntale al Espíritu Santo. Pero dices, yo todavía no estoy sensible al Espíritu Santo. Sigue en esa comunión, vas a ver. Pero Dios puso pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, para que ellos ya, cuando sean líderes, puedan guiar hacia los demás hermanos, para edificarlos. Para eso puso a estos ministros, para que todo el cuerpo de Cristo fuera creciendo. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leerlo primero y luego vamos al significado en griego de estas palabras, ¿sí? Dice, casi toda la Escritura... No, a ver. Nada más el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Toda la Escritura, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Todos los libros, ¿sí? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y a veces ayuda, a veces es útil. No, dice, y es útil. O sea, fíjate bien, ahí si le quieres anotar, la palabra de Dios tiene grandes utilidades, ¿sí? Si no lo anotas, escucha la grabación y luego tomas las notas que tú quieras, ¿sí? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cristo te dio poder. ¿Sí? Amén.
Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate en el 17, el propósito de la Biblia es que tú seas un hombre de Dios, maduro. Por eso dice perfecto, ¿verdad? Porque por medio del conocimiento de la Biblia conociste a Jesús. Entonces te convierte en hijo de Dios, ¿sí? Pero dice que sea perfecto, o sea, que lleves un crecimiento enteramente preparado. O sea, te va a preparar, la Biblia te va a preparar, te va a entrenar, te va a dar esa preparación que necesitas. Dice, para toda buena obra. Para corregir a tus hijos, para moverte en el trabajo, para vivir como hijo de Dios, para trabajar para Dios, para todo lo que Dios te ponga, para utilizar los dones, todo, ¿no? ¿Sí? Regresemos al verso 16. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, punto 1, para enseñar. Ponle ahí, punto 1, enseñar. Enseñar viene de la palabra griega didascalia, con cada kilo, didascalia. De ahí viene la palabra didáctico, ¿verdad? Ya eso ya lo conoce perfectamente usted que es maestro. Entonces de ahí, un método didáctico es un método para enseñanza. Se dice así, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, didascalia significa instrucción. ¿A poco no? Los libros de un maestro tienen que ser para instrucción. Un libro didáctico es para instrucción, enseñanza, enseñar y doctrina. Eso es lo que significa enseñar. Entonces la Biblia nos ayuda para ser instruidos, para enseñar a otros, para que nosotros seamos enseñados, y aparte dice doctrina, para llevar nosotros una doctrina, una enseñanza en base a la Biblia. Todo lo que se enseña aquí tiene que ir fundado en la palabra de Dios. Por eso es nuestra doctrina. Somos cristianos porque llevamos una enseñanza que dejó Jesús en su palabra. No metemos otros libros, no metemos otras cosas u otras habilidades para nosotros enseñar, ¿sí? Bueno, entonces dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Redarguir. Redarguir viene de la palabra griega elenjos, así como se escucha, elenjos, sin H, elenjos. Significa prueba, convicción, convencer. Recuerden que convencer. Es decir, la palabra de Dios es la prueba que tú vas a dar a los demás por la cual tú estás viviendo de esta manera. Porque tú estás diciendo, aquí dice, esta es la prueba. Con esto vas a comprobar a la gente, ¿sí? Dice también para convencer. Tú hay cosas que todavía no eres convencido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Todavía algunas cosas como que no las quieres hacer, pero la misma palabra de Dios te va a convencer. A medida que sigas aprendiendo de la palabra, tu fe va a crecer y vas a hacer las cosas con más convicción, y también para convencer a otras personas. Mira, yo nada más creo en Jesús como único medio para llegar al cielo. Aquí lo dice. No, es que yo tengo acá a no sé quién o a tal persona para que me lleve al cielo. Mahatma Gandhi. Mahoma, perdón. Mahoma, yo creo en Mahoma, yo creo en Buda. No, espérate, aquí no dice que Buda. Aquí dice que Jesús fue el único que murió por mis pecados y el único que resucitó. Tu Mahoma y tu Buda están muertos. Y aquí dice, entonces con eso los vas a convencer. Amén. Entonces por eso los vas a redarguir. Aparte, la otra palabra es para corregir. Viene de la palabra griega, se las voy a deletrear, ¿sí? Es epa, todo va a ir pegado. Epa, nor, luego una D y luego sosis. Epanorsosis. Está en griego, ¿verdad? Bien, eso significa enderezar de nuevo. Eso es lo que significa corregir, enderezar de nuevo, ¿sí? Entonces, la Biblia es para corregirte. ¿Qué quiere decir? Para enderezarte en lo que andas
torcido, en lo que andas mal. Para que toda la palabra de Dios te va a enderezar hacia el camino de justicia, ¿sí? Como dice el hermano. Para rectificación también significa rectificar. ¿Te has fijado que tú a veces has cometido errores? ¿Cómo se te va a corregir? Con la Biblia. Con eso vas a rectificar, como decía el hermano, tu camino, tu vida, tu forma de hablar, tu forma de moverte en total. La Biblia es para corregirte en todo, ¿sí? Y la otra palabra es para instruir en justicia. Vamos a ver lo que significa instruir. Viene de la palabra griega paideia. Pai con i latina y luego deia con i latina. D-E-I-A. Viene de tutoría, ¿verdad? Educación o entrenamiento, instrucción, corrección disciplinaria, o sea, es lo que la palabra de Dios te va a instruir en todo esto. Te va a corregir, te va a dar incluso una corrección disciplinaria, ¿sí? Pero sobre todo es una educación, un entrenamiento que vas a recibir por medio de lo que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasarnos entonces a Romanos 15:4, por favor. Romanos 15:4, fíjate bien. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas que se escribieron antes? El Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios haya dejado una Biblia, un libro? Para enseñarnos, para que no fuera de oído, perdón, de boca en boca esta enseñanza, sino que hubiera una base para evitar todo ese tipo de errores, ¿sí? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, fíjate bien, la misma Escritura te va a dar consolación y te va a dar paciencia. A medida que conozcas vas a aprender también a esperar, porque vas conociendo cómo se mueve todo esto, ¿sí? Dice, tengamos esperanza. La misma Biblia te va a dar esperanza. La gente que habla de esta manera, pues a ver si se puede, o a ver si Dios me ayuda en esto, es porque no tiene esperanza, porque no tiene conocimiento de las cosas que hace Dios. Pero a medida que conozcan, van a cambiar esa manera de hablar muchas personas. Amén. Entonces, pasémonos a Oseas 6:6, rápido. Oseas 6:6. Perdón, 4:6. Pasémonos a Oseas 4:6. Dice, mi pueblo, ¿cuál pueblo? Nosotros. El de Dios, ¿verdad? Sí, amén. ¿El pueblo de Dios pudo haber sido destruido alguna vez? El diluvio. No, ese no era pueblo de Dios. Los del diluvio no eran pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba dentro del arca. El desierto. El desierto era pueblo de Dios, ¿verdad? Y murieron Una generación. una generación. Entonces muchos dicen, yo soy hijo de Dios, a mí no va a pasar nada de maldición. Si andas en el pecado, puedes caer en maldición. Fíjate bien, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira, la falta de conocimiento bíblico nos puede llevar a la destrucción. Es muy importante tener este conocimiento. El que tiene el conocimiento bíblico no va a ser destruido, ni destruye a otros, ni se destruye el solo, ¿sí? Dice, por cuanto, ¿qué cosa? Desechaste el conocimiento. O sea, fíjate, una vez que tenemos el conocimiento de Dios, es muy importante no desecharlo, no desperdiciarlo. Muchos lo que hacen es oír, pero nunca lo usan en sí. Lo están
desechando, están haciendo a un lado. ¿Sí? Dice, yo te echaré del sacerdocio. Gente que tiene años y no está desechando el conocimiento de Dios, ¿cómo va a servir a Dios? Si está desechando el conocimiento de Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia siempre nos dice, no olvides la ley de Dios? Pon atención a la ley de Dios. No te olvides de tus mandamientos. ¿Recuerdan? Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, trae maldición. No solamente para uno, sino para la generación que puede venir adelante. Entonces, al tener el conocimiento de Dios, si lo tomamos, si lo creemos, trae bendición a nosotros y a los hijos nuestros, y dice la Escritura, y esta palabra la hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, la bendición es más abundante. Entonces, todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. Romanos 15:4, en Oseas 4:6 dice que no hay que desecharlo porque no nos conviene, nos va a traer consecuencias malas. ¿Sí? Vamos a pasarnos a Isaías 56:7. ¿Esta cita en qué parte de la Biblia está? En el Antiguo Testamento. Se supone que esto ya lo habían conocido todos los sacerdotes y el pueblo de Dios, todo lo que habían escrito antes los profetas. Cuando llegó Jesús, se supone que tenían conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Después de Jesús, se escribió el Nuevo Testamento. 56:7 dice, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Casa de oración, fíjense, en un lugar donde se iba a orar, donde se iba a también a hacer sacrificios. Dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptables sobre mi altar. O sea, un lugar donde iba a haber oración y donde iba a haber sacrificios, donde iban a matar animalitos para que esa sangre a ellos los estuviera cubriendo por todo un año mientras llegaba Jesús. Amén. Dice, porque mi casa será será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿cuál es el principal motivo por lo cual está una congregación levantada? Para que sea un lugar de oración y llevar ofrendas a Dios. O sea, alabar a Dios, hacer alabanza, hablar el nombre de Dios. O sea, ya ahorita en este tiempo, la alabanza y el sacrificio no es matar animalitos, sino presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, nosotros somos la ofrenda hacia Dios. Entonces, esos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían ese conocimiento, o por lo menos deberían de saber que para eso estaba la congregación, el templo, como le llamaban en ese tiempo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó un día que Jesús llegó al templo? Vio a los cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban dinero, cambiaban los dólares, cambiaban los marcos alemanes para que la gente pudiera tener dinero para comprar palomas, para comprar una vaca para matarla, una oveja para sacrificarla, etcétera. Y ahí estaban haciendo negocio, finanzas. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Se encendió el celo, ¿verdad?, de él, y agarró unas cuerdas y los azotó como si fuera látigo, y volteó las mesas y las tiró. ¿Por qué? Porque estas mesas estaban dentro del templo. Y Jesús se enojó tanto que los corrió y les tiró todas las mesas y les empezó a decir estas palabras: ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva ¿de qué? De ladrones. O sea, ahorita en estos tiempos también ocurre que muchas congregaciones es puro billete, es puro negocio, es una cueva de ladrones, hay lobos. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, porque él volvió a citar esta cita. ¿Quién eran los que permitían que hubiera cambistas y hubiera negocio ahí dentro del templo? Los mismos sacerdotes. Entonces, fíjate bien, ¿de qué les servía a ellos ser los grandes sacerdotes, los grandes conocedores de las Escrituras, si permitían que en la congregación ocurrieran cosas que no deberían de ocurrir? Nosotros como líderes, como pastores, maestros, sacerdotes, debemos nosotros guiar al pueblo conforme a la Escritura, y que en la congregación no se haga este tipo de cosas, porque ahí nosotros estaremos siendo infieles a la Escritura, infieles a Dios. ¿Cómo vamos a guiar la congregación? Por medio
de la Escritura, porque si no, se nos convierte en una cueva de ladrones. Si no, se va a empezar a predicar otra cosa. Entonces, ¿de qué les servía a estos sacerdotes que ellos tuvieran ese conocimiento si no lo aplicaban? ¿Sabes qué era lo que les importaba? El dinero a ellos. No les importaban las almas de las personas. Ellos decían, mira, mientras estén soltando la billetiza, déjalos que sigan, al cabo nos están pasando un dinero. No, tu prioridad es la salvación de las almas de las personas. Nosotros no podemos tener como visión el dinero o quedar bien con las personas. No, es que si les quitas esto o les hablas del pecado, les hablas esto, se nos va a ir la gente. No, mi prioridad es lo que viene en la Escritura, y si se les tiene que dar un alimento balanceado, hablar de todo, de la bendición, del pecado, de lo que es el cielo, también de lo que es el infierno. Todo eso se les tiene que hablar, pero estas personas no hacían eso. Y nosotros no vamos a tener, o sea, por lo menos yo no quiero ser un sacerdote así. Yo todo lo que diga y todo lo que haga y toda la dirección que estoy llevando, lo estoy haciendo, lo quiero y lo estoy haciendo lo más apegado a la Biblia. Que en otra congregación hagan tal cosa o hagan esto y esto, si yo aquí yo no lo veo escrito, yo no voy a llevarlo a cabo. Porque en muchas congregaciones parece otra cosa y no parece una casa de oración. Se ha perdido el propósito de lo que es una congregación. ¿Sabes por qué? Por no conocer la Biblia, por no conocer las Escrituras y por desecharlas, por no tomarlas en cuenta, que todo lo que hagamos tiene que ser algo que está escrito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita en estos tiempos no se nos prohíbe abrir la Biblia. En los tiempos de Martín Lutero, él fue el reformador del cristianismo, porque él era católico, pero ellos siempre enseñaban, los católicos, lo que ellos querían, lo que el padre decía o lo que el papa decía, se hacía como un dogma. Y él dijo, no, mira, aquí está escrito esto, y es contrario a lo que me están diciendo, es contrario a lo que dice Dios. Y él mejor se salió de ahí, o lo corrieron, no recuerdo bien. Pero él empezó a traducir la Biblia en muchos idiomas y empezó a predicar la sana doctrina. ¿Por qué se dio cuenta de eso? Porque él escudriñó y buscó y le creyó más a Dios y no al hombre. En aquellos tiempos de nuestros abuelos también se prohibía abrir la Biblia, y lo que el sacerdote dijera era lo que era, aunque no lo vieras aquí. Y aún en estos tiempos, los testigos de Jehová no pueden abrir la Biblia si no está el anciano presente. Nosotros tenemos la libertad de poder tomar una Biblia y estudiarla. No se prohíbe, al contrario, son tiempos. Por lo menos yo estoy exigiendo que estudien, que abran la Biblia, que la lean. Para mí ahorita son tiempos de que hay muy pocos pastores que están exigiendo que abran la Biblia, que la carguen, que la conozcan, que crean a lo que se dice aquí. Hay muy pocos pastores que pueden decir, lo que yo esté diciendo, chéquenlo, porque me puedo equivocar. No confíen en mí, no confíen en el hombre. Pero es que el pastor lo dijo. Aunque el pastor lo diga, si está contrario aquí, tengan cuidado. Hay que hablar, pastor, yo como que aquí veo esto y esto. Hermano, sí es cierto, tiene razón, vamos a hablar con la congregación para corregirlo. O ¿sabes qué? No, hermano, lo estás entendiendo mal, es esto y esto. Ah, sí es cierto, tiene razón, pastor. Pero no hay que confiar en el hombre, no hay que confiar en el hombre. Hay que confiar solo en Dios. Amén. Nosotros podemos tomar decisiones, pero tenemos que tomarlas considerando lo que dice la Biblia. ¿Cuántos han tomado decisiones equivocadas? Yo, no sé ustedes, pero yo sí. Ahora que conocen la Biblia, ¿cuántas decisiones equivocadas han vuelto a tomar? ¿Nada más yo? Mira, yo he tomado decisiones equivocadas aún conociendo la Biblia. Pero Dios me dice, no lo vuelvas a hacer, para que crezcas. Otra pregunta que me decía Dios que les hiciera es, ¿cuántos están a punto de tomar una decisión equivocada? Hasta yo. Pero tengo que ir a la palabra, que si lo que voy a hacer es conforme a la Biblia, que si lo que voy a hacer va a agradar a Dios o lo va a desagradar.
Para eso Dios nos dejó su palabra, para que tomemos decisiones, para que seamos enseñados, seamos corregidos, seamos reprendidos también. Toda reprensión tiene que ir basada aquí, a lo que aquí diga. Estos sacerdotes eran muy suavecitos con la gente. ¿Sabes por qué? Porque recibían dinero. ¿Se debe corregir con amor y enseñar con amor? Sí, claro. Abusaban. Caían en un extremo. Puro amor, pero al dinero. Y hay congregaciones que puro amor, pero nunca corrigen, nunca enseñan, nunca dicen, hermano, está mal, usted no haga esto. Nunca lo hacen. Hay que corregir. Porque si no se corrige, se pierden. ¿Cuál es la labor de un pastor? Cuidar el rebaño, ¿no? Cuidar por sus almas, ¿no? Un pastor tiene que estar viendo por dónde van las ovejas para corregirlas. ¿Sabes que estás mal? Vente para acá, cuidado, te va a comer el lobo. Pero muchos tienen miedo de hablar, de decir, hermano, está equivocado en esto, está equivocado en otro. Yo hasta el momento toda la corrección que he dado, la he dado por medio de la Biblia. Nunca me he metido en vidas privadas, nunca he dicho, haz esto, no hagas lo otro. Nunca les he prohibido a alguien, a ustedes, ¿o sí? Y el que diga que sí, ahorita le hago una liberación para sacarle lo que traen. Creo que no. Yo siempre les digo, mira, la Biblia dice esto. Hermano, haga esto, no haga lo otro, porque lo dice la Biblia. Pero la decisión la vas a tomar tú. Pero creo que nunca se ha hecho eso. Pero hay lugares donde no los corrigen. ¿Sabes por qué? Porque no les importan las ovejas. ¿Sabes qué? El hermano está así, así, así. Déjalo. ¿Para qué te metas en problemas? Ahí, que se haga bolas. No, un pastor tiene que cuidar sus ovejas. Tiene que corregirlas. Tiene que enderezarlas al camino. Porque el lobo nomás está buscando por dónde. Amén. ¿Ustedes han cambiado por la palabra de Dios? ¿Por el poder de la palabra de Dios? ¿Se les ha corregido muchas cosas? Pónganse en privado. Aclarado. Aclarado. Es que está muy lejos, hermano. Imagínate, otra pregunta que me decía Dios era, que me decía, pregúntales dónde estarían ahorita si no conocieran de la palabra de Dios. Divagando. Perdidos, ¿verdad? ¿Cómo estarías ahorita en este momento si no se te hubiera hablado la sana doctrina, si no se te hubiera corregido, si no se te hubiera dicho, esto está mal? Si Dios no te hubiera dicho, hijos, aléjense del pecado, ¿cómo estaremos ahorita? No quisiera pensar. En la pura tradición. O hasta yo. ¿Dónde estaría yo ahorita, en este momento? Perdido en tradiciones de hombres, en el pecado. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, sobró más comida de la que había? ¿Y qué fue lo que sobró? 12 canastas de panes y peces. Pero él dijo, recojan todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se desperdicie nada. Tú no desperdicies cada palabra que se te ha dicho, cada cita que se te ha repetido, cada estudio. No lo desperdicies, porque tú a lo mejor lo estudias, pero hay cosas que no alcanzaste a tomar. Hay cosas que no alcanzaste a entender. Y hay cosas que supiste y no las quisiste aprovechar, las hiciste a un lado. La palabra de Dios, aprovechenla. Aprovechenla, no la desperdicien. Es un alimento. Cuando tú comes algo rico, no tiras la comida, ¿verdad? Quieres más. No en todos los lugares les dan una sana doctrina. Yo sé que me falta mucho por aprender. Nos falta mucho todavía. Pero no en todos los lugares les dan un alimento sano. Hay lugares donde el pastor dice, a ver, ¿qué quieren escuchar? A ver, usted hermana, usted dígame, hágame una encuesta, ¿qué quiere oír? Otra cosa es, oiga pastor, ¿cuándo nos habla del pecado? Pues díganme, yo ahorita les doy un estudio acerca del pecado. Pero la predicación es porque Dios me la está diciendo, diles esto, diles lo otro. A tu niño no le puedes dar lo que él quiera. Él va a querer dulces, va a querer churritos.
Pero tú vas a decir, no, hijo, tiene que comer verduras, tiene que comer carne, tiene que comer su sopa, una nutrición sana. El niño no sabe decidir. Y hay lugares donde les dan una nutrición chatarra. Me gustaría que conocieran. Bueno, creo que han ido a otras congregaciones, ¿verdad? Y en algunas congregaciones al final no hacen la oración para que reciban a Cristo en su corazón. O lo que predican no es la Biblia, no abren la Biblia, están hablando otra cosa. O es un conocimiento con más revelación, porque Dios le revela a otras personas también, más que a nosotros, porque llevan un crecimiento más. Y a otros no les ha revelado lo mismo. Dios te puso aquí por un propósito. Dios te puso por un propósito. Amén. Bueno, vamos a Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Jesús en una ocasión, bueno, en la ocasión en que multiplicó los panes y los peces, ¿sabes cuántos días tenía predicando? 3 días. Y a mí no me pueden aguantar 3 horas escuchándome. 3 días predicando Jesús, imagínate, 3 días en el campo oyéndolo. ¡Wow! ¿Y hay noche? 3 días, imagínate. Dormían, se despertaban, era palabra. Comían, otra predicación. Enseñanza. Todo, imagínate una administración hecha por Jesús. 3 días. Una delicia, un deleite. O sea, imagínate, yo nunca me había puesto a pensar en la administración que Jesús hubiera podido dar. Veíamos eso en el Evangelio y nada más vemos la parte de que Él estaba predicando y había mucha gente en el monte y tenían hambre. Pero dice antes de eso que ya tenían 3 días. Porque les dijeron los discípulos, ¿a dónde los vamos a mandar si tienen 3 días? Son 3 días los cuales han estado aquí. ¿A dónde van a ir a comer? Denles ustedes de comer. O sea, ahí está, 3 días predicándoles. No se cansen porque escuchen un estudio de 2 horas. Que se les haga poquito, que tengan hambre, que tengan ya necesidad de que ya sea otra vez martes, que sea otra vez jueves para seguir escuchando. Amén. ¿Sí? Bien, 4:20, ¿verdad? Dice, hijo mío, te habla a ti, está atento a mis palabras. ¿Dónde puedes escuchar las palabras de Dios? En la Biblia. ¿Dónde más? En la predicación, por medio de un hermano o un ministro, y por medio también del mismo Espíritu Santo que te habla las palabras de Dios. Entonces, de cualquier manera que te hable Dios, escúchalo. En este momento estamos hablando de la Biblia. Ponte atento a la palabra de Dios. Ponle atención, ¿sí? Dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No, es que yo pienso esto, es que yo creo. No. Cree lo que Él dice para que ahora tu creer sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque a veces uno puede tomar decisiones porque yo creo que es así. No. Como lo diga la Biblia, ahora tiene que hacerse. ¿Sí? Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, que no se aparten de tus ojos. O sea, que siempre tengas en tu visión la palabra de Dios. Que antes de mirar el camino hacia donde vas a ir a tomar el camión, siempre es la palabra de Dios. Que estés hablando la palabra de Dios, que estés meditando, que estés buscando a Dios, que cualquier decisión es conforme a la palabra de Dios. Siempre primero la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo aquí un problema, imagínate, esta televisión es una tribulación. Yo no tengo que estar viendo la tribulación, tengo que tener primero en mi visión, en mis ojos, la palabra de Dios para enfrentarme a la tribulación. ¿Sí? Muchos lo que hacen es, ven el problema, pero no ven lo que la palabra de Dios les da como solución. Amén. Dice en el 22, porque son vida a los que las hallan. El buscar en la palabra de Dios te va a traer bendición, te va a traer vida. El que no busca de aquí no está recibiendo esto. ¿Sí? Y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué significa? Que si estás cansado y te vas a escuchar la predicación, Dios se encarga hasta de tu cuerpo que no te sientas cansado. Que si estás enfermo, busques aquí dice en Isaías 53.
4 y 5, que por su llaga fuimos sanados, que hay una promesa de sanidad. Yo de aquí me agarro. Yo me agarro de esa promesa. Aquí dice, esto me va a dar medicina, no nomás a mi cuerpo, sino a mi alma también. Para los corazones rotos, ¿verdad? Ay, es que yo me siento solo. Nadie me quiere. Mis papás no me comprenden. Aquí viene la palabra de Dios que te va a dar consolación. Es que tengo persecuciones, es que tengo problemas y problemas. Aquí viene la medicina a tu corazón. ¿Sí? Y a todo tu cuerpo. O sea, no nomás en lo físico te va a dar medicina, sino principalmente a lo espiritual. A ti. Busca la palabra de Dios. Te va a curar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a consolar, te va a levantar. Que el enfermo es el que está todo caído, así que ya no puede. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que ya no damos más, que ya mejor hay que tirar la toalla, que ya no vamos a olvidar de seguir sirviendo a Dios. Estás cansado, ¿verdad? Estás enfermo. Entonces la misma palabra de Dios te va a dar esa medicina. El problema es que cuando nos sentimos así, nos olvidamos de buscarlo. ¿Te sientes mal? Búscalo, busca a Dios. Señor, ayúdame. ¿Ya oraste? Ahora que Él te lo confirme, lo que te dijo en la Biblia. Y Él te va a decir, levántate, hijo. Sé valiente, esfuérzate. Oh, wow. Tengo un propósito para ti. La palabra te va a dar esa medicina. Amén. Amén. Juan 6:63. ¿Ya lo tienen? Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne te va a decir, haz esto y haz esto, y si le haces caso te va a llevar a muerte. El buscar a Dios te va a traer vida. ¿Sí? ¿Y dónde buscas a Dios? En su palabra. De otra manera de buscarlo, en la comunión, en la oración, o sea, en la comunión íntima, ¿verdad? Ponte a orar, pero también ponte a buscar lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué las palabras que Jesús habló fueron espíritu y eran vida? Porque esas palabras que Jesús hablaba era lo que Él recibía del Padre. Pero también recordemos que Jesús desde muy pequeño comenzaba a aprender. Crecía en estatura y en conocimiento, en sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La que le daba a Dios. Porque Él estaba en el templo escuchando a los maestros y preguntándoles. Y él prefería mejor estar en el templo que estar en la fiesta. ¿No se les supuestamente perdió a José y a María? Venían de una fiesta. ¿Dónde está el niño? Hasta que lo buscaron 3 días después, 3 días escuchando a los maestros de ahí. Y ellos se admiraban de las respuestas que el niño daba. ¿Por qué? Porque las respuestas eran conforme a la Biblia. Él no aprendió de los griegos, Jesús no aprendió de los griegos. Muchos dicen que Jesús, cuando en la época de su adolescencia, estuvo con los esenios y no sé quiénes más, que con los indios. ¿Los hindús o indios? Con los hindúes. O hasta no sé con quién más hayan dicho, ¿no? Pero Jesús tenía necesidad de acudir al hombre para que fuera enseñado si Él era Dios. Por eso el mismo Dios dejó su misma escritura, para que de ahí mismo Jesús también aprendiera, para poner el ejemplo que Él mismo, siendo Dios, tomó muy en serio la palabra. Jesús no podía ir con los griegos a tomar sabiduría, porque esa sabiduría de los griegos no lleva a salvación. En Hechos 17, Pablo fue a predicarle a los griegos. Y los griegos, imagínate, Arquímedes, Aristóteles, Platón,
¿Quién más? Demócrito. Demócrito, Demóstenes. Demóstenes, Pitágoras. Pitágoras. Dices tú, grandes genios, mentes brillantes que revolucionaron al mundo con su sabiduría. Sí, pero no llevaban la salvación. Y Pablo fue a predicarles y él volteó y dijo, bueno, yo veo que soy muy religiosos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tenían muchos altares, uno para cada ídolo. Yo me quedo así. Científicos, pero llenos de idolatría. Entonces, la preparación que el mundo da no te da espiritualidad, no te da sabiduría de Dios, si no tienen a Cristo en su corazón. Y le dijo, yo veo que son muy religiosos. E incluso tenían un altar vacío, y con letras mayúsculas decía, al Dios no conocido, porque ellos mismos reconocían que no conocían a Dios. Y tenían un altar. Pablo les dijo, ese Dios no conocido es el que yo vengo a predicarles. Porque cuántas veces conocíamos a Dios de manera equivocada. Pero la Biblia es la que te va a decir cómo es Dios en verdad, no como nos lo pintaba el hombre. Tú como ministro, como sacerdote, tienes la prioridad de dar a enseñar al pueblo quién es Dios, de darlo a conocer. Está Dios, está el sacerdote y está el pueblo. El sacerdote está para ofrecer sacrificios hacia Dios para el pueblo. Está viendo qué le falta al pueblo. Padre, este pueblo necesita esto, mi hermano ocupa esto. Padre, viendo por las ovejas, ¿verdad? Y aparte, el sacerdote tiene que estar diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo les diga a ellos? ¿No fue lo que ocurrió con Moisés? Fue hacia al monte para ver qué era lo que quería Dios que le diera al pueblo. ¿Y qué le dio? Las tablas. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, está dentro de ti, pero me refiero que cuando lo busques para ver qué es lo que quiere Dios que le des al pueblo, siempre te va a decir, mi palabra, aquí está mi palabra. Y Él siempre te va a decir con citas. Te va a decir y tú dices, sí, es cierto, viene aquí en esta cita. O te puede decir la cita y te la puede explicar de muchas maneras. Nosotros tenemos que ir primero a la presencia de Dios, después hacia el pueblo. Pero siempre enseñar la Escritura. Siempre enseñar la Escritura. Amén. Bueno, dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Imagínate Jesús diciéndoles, ¿saben qué? Algunos de ustedes no creen. ¿Y tú crees que los discípulos no empezaron a decir, ya me está tirando pedradas, que no creo, que soy incrédulo, ay, este Jesús, ay, cállenlo, que no hable así? Imagínate, Jesús les dijo, algunos de ustedes no creen. Se ofendían. Imagínate, cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero uno de ellos es diablo. ¿Y se refería? Imagínate los discípulos, uy, qué falta de amor, ya lo está delatando, ya le está echando pedradas. E incluso cuando le dijeron, dinos, maestro, ¿quién es el que nos va a traicionar? ¿Acaso soy yo? Jesús le dijo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? El que moja el pan en mi plato, ese va a ser. Y en eso Judas moja el plato. Lo delató. Le dijo quién era, pero ellos no lo entendieron. Imagínate. Es como decir, ¿saben qué? Aquí alguien de nosotros andan muy malos pasos, ¿eh? Y volteo y le echo acá la mirada a la hermana que está acá, así, imagínate. Así, haz de cuenta, eso fue lo que pasó. Solito se delató Judas. Él fue el que mojó el pan en el plato. Estaban comiendo, ¿sí? Bueno, dice 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre.
66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque la misma palabra de Dios les cayó mal, porque ellos eran duros. Lo había explicado la otra vez, ¿verdad? No querían aceptar lo que Dios les decía, no querían. La palabra de Dios te va a decir, te va a hablar de la condición actual del hombre, está bajo pecado, y no a todos les gusta eso. Nos va a decir que debemos de corregirnos, rectificar, y no todos aceptan eso. Y muchos mejor se van, ¿sabes por qué? Porque no se les habla una doctrina como ellos lo quieren, sino se les está hablando la Biblia, la Escritura tal cual es, para que sea un alimento sano. Y muchos, no, ¿saben qué? Pues vámonos allá mejor al otro lugar. Allá sí nos hablan bonito, allá nunca nos regañan, allá nunca nos corrigen, allá no nos tiran pedradas. Y no, bueno, hasta el momento creo que yo no he tirado pedradas. O he dicho, ay, algo así con la mirada de alguien, no, ¿verdad? Bueno, dice que muchos discípulos ya no andaban con él. Entonces es muy común que por la misma enseñanza, cuando es sana doctrina, muchos ya no quieran, no soporten. Fíjate bien el 67. Y ahí dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjate bien, se fueron. Y que el pastor les diga, ¿alguno también quiere acompañar a estos que se fueron? Porque pues no es a fuerzas, ¿verdad? Es libre albedrío el cual tú estás aprendiendo. Pero imagínate, para algunas personas puede resultar muy fuerte. Y ahora ya nos está corriendo. Primero las pedras y ahora ya nos está corriendo. Y fíjate cómo lo dije, tranquilo. ¿Alguno también quiere irse? Y no traigo cara de enojado, ¿verdad? Parece de enojado, ¿verdad? Parece que no. Pero imagínate, por muy suavecito que digas las palabras, por muy suavecito que digas, ¿cómo dice la Biblia? Dura es esta. ¡Pum! Les pega y les ofende. ¡Ay, el pastor de las pedradas! ¡Uy, ahora nos está corriendo! Entonces imagínate. ¿Acaso, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Él dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿Con los griegos? ¿A Discovery Channel? ¿Con los testigos de Jehová? ¿A dónde? Yo no puedo, aparte de sufrir, no, yo no puedo ir a ningún lado donde no se predique la sana doctrina. Yo tengo que ir a una congregación donde se predique la sana doctrina. Tenlo presente. Muchos se fueron de aquí. Mi preocupación es, ¿están en algún lugar donde sí se les predica la sana doctrina? No importa que no estén aquí, pero si están en otro lugar donde realmente se les predica la sana doctrina, adelante, hermano. No se despidieron muchos. Otros los busqué. Algunos no los busqué porque eran caprichos. No me voy a meter en detalles. Pero se buscó y otros no quisieron venir. Si están en otro lugar bien bendecidos con una sana doctrina, gloria a Dios. Porque no es aquí el lugar por el cual estamos recibiendo la enseñanza, sino por el Espíritu Santo que está en tu corazón. Yo no puedo decir, en otro lugar no van a aprender lo que aquí aprenden. No, en lugares van a aprender cosas mayores todavía, más profundidad. Y en otros lugares apenas lo que conocemos nosotros, ellos apenas están conociéndolo. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido es lo que Dios me da a través de su Espíritu y de la Escritura. Por eso prediquen siempre la sana doctrina, prediquen con Escritura. No saquen sus rollos, no saquen sus inventos. O lo que vieron en Discovery Channel. No. Siempre tenemos que usar la palabra de Dios. Siempre tenemos que fundarnos y basarnos de ahí. Para eso Dios nos dejó. ¿Que me puedes decir que hay versiones de la Biblia que tienen error de dedo? Sí. La versión del lenguaje actual,
En vez de decir que Jesús mandó a 70 de sus discípulos, dice, tú lo leíste, ¿verdad? Que mandó a sus 72 discípulos. Fue un error que dice que eran 2 más. Pero tú claramente lo ves cuando ya tienes conocimiento. Aquí se equivocaron. Pero la Biblia no se va a contradecir, porque fue escrita por Dios y siempre te va a llevar a bendición. Es lo único confiable que tenemos nosotros, la palabra de Dios y a Dios. Aún con los errores de dedo. Aún con los errores de dedo o de traducción, porque si te vas al original, Dios suplirá. Y en el original a lo mejor dice Dios ya suplió, pero en el caso es de que Dios va a suplir en el tiempo perfecto y suplirá cuando Él quiera. Pero en el momento que ya oraste, ya suplió. ¿Me explico? Suena como que contradictorio, pero no. Pero aún así, con los errores que pueda tener por dedo, traducción, impresión, etcétera. Por eso nosotros manejamos la Biblia de 1960, Reina Valera. Es la más apegada a los originales. Y con un lenguaje muy rico. Vienen con palabras que necesitas un diccionario para poderlas entender, ¿verdad? Pero te va a dar mayor visión o un panorama más profundo con una palabra no tan común para ti. Y hay versiones que vienen más reducidas, más simples, y hay unas que te ayudan porque te la explica de una manera tan clara y tan simple. Dices, wow, ya lo entendí. Pero es necesario que vayamos a la palabra original. Redarguir, concupiscencias. Y acá te la ponen pecado, te la reducen. Entonces te puede dar una enseñanza, sí, pero siempre hay que ir a la palabra de Dios y buscar en el diccionario. Tu herramienta es la Biblia, que te la enseñe el Espíritu Santo, que te revele tu diccionario laico, si puedes conseguir un diccionario bíblico, y tus hojas, tus libretas, apuntes, todo eso. Amén. Bueno, 68, ¿verdad? Sí. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ellos decían, no podemos ir a alguien que no nos va a enseñar lo que es la Escritura, porque los que antes teníamos no nos enseñaron. ¿Sí? Estos hombres, estos discípulos tenían sacerdotes, ¿no?, en el pueblo judío, pero no enseñaban. Jesús vino a enseñarles a los sacerdotes que ellos tenían los escritos, los rollos originales, pero no servía de nada porque no los estudiaban, no los ponen en práctica. Imagínate, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo que hizo? Agarró el rollo, ¿no? Lo abrió, o sea, era el rollo original, o de los más originales, a lo mejor era copia también, porque a través del tiempo se fueron haciendo copias y copias, ¿no? Pero Él vino a decirles, yo voy a comenzar mi ministerio porque aquí dice, aquí está escrito, y lo voy a hacer como lo dice la palabra de Dios. Y a partir de Él empezó a ministrar y predicaba lo que venía, y siempre Él lo que venía predicando mencionaba Él mismo a los profetas. Danos una señal. La señal será la que dio el profeta Jonás. ¿No está mencionando Jesús el Antiguo Testamento? Jesús lo mencionaba. Por eso ese evangelio es inspirado por Dios, porque viene con citas que están entrelazadas, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué tal, Bueno, pasémonos entonces a Hechos 17:10. ¿Ya lo tienes? Dice, inmediatamente, bueno, aquí está Pablo y Silas en Berea, estaban predicando, ¿sí? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron ¿en dónde? En la sinagoga de los judíos, o sea, fueron a predicarles ahí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica es otro lugar que Pablo después escribió a los tesalonicenses. Entonces Pablo fue a Tesalónica a predicar, pero también fue a Berea. Pero había una diferencia entre estos y los otros. Estos eran más nobles, o sea, su corazón estaba más preparado y más dispuesto, gracias, a recibir la palabra de Dios y a obedecer. ¿Por qué? Fíjense bien.
En el 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando se te predique la palabra, acéptala, recíbela. Pero si yo salgo con mis rollos de otra cosa, pues no lo aceptes como enseñanza, de veras. No, pero si algo se predica, acéptalo. Si es conforme a la Biblia, acéptalo. Sea enseñanza, corrección, instrucción, dirección, consolación. Porque aún la consolación que tú recibas de un ministro tiene que venir en la Biblia. No, échale ganas, tú puedes, ya vas a ver, todo va a salir bien. Eso te puede consolar. Te puede animar nada más psicológicamente. Pero consolar es que te esté dando consolación conforme a la Escritura. Ánimo, hermano, que no decaiga su fe. Recuerde, dice en tal cita, hay que mantener nuestra fe firme, nuestra visión en Jesús. Usted ponga la visión en Jesús, no vea el problema. Yo aquí estoy como hermano, dice la Biblia que somos un cuerpo. Estamos aquí para orar unos por otros. Todo lo que estoy diciendo es bíblico así. Esa consolación sí te va a ayudar. Todo lo que se diga tiene que ser bíblico, ¿sí? Luego dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, prontitud. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las ¿qué? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Imagínate que yo les diga una cita y al rato ustedes digan, a ver, ¿qué cita me dijo? Vamos a checarla. Y yo bien ofendido, ¿no confía en mí? Estos hombres, ¿sabes qué era lo que hacían? Pablo les predicó y ellos buscaban rápido, pero escudriñando. ¿Qué significa escudriñar? Investigar, profundizar. O sea, yo te digo la cita, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿se acuerdan? Y tú la buscas, sí es cierto, pero ahí te quedas. Ya comprobaste que era cierto, pero aparte de que comprobaste que era cierto, métete ahí, profundiza, escudriña, investiga. Sí es cierto lo que dijo el pastor, esto y esto. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué dijo esto? Y te vas metiendo. Ellos lo que hacían era que toda la predicación era fundada en la Biblia. Pero también es responsabilidad de cada uno de los que están escuchando la predicación o la enseñanza que lo verifiquen, que estudien, que escudriñen, que profundicen. Porque si no estaremos en aquellos tiempos iguales en lo que el sacerdote decía una cosa y todos nos creemos todo. Aún teniendo Biblias no las abrían. Y no las abren ahorita en algunas congregaciones. Ni para predicar las abren. O si las abren nomás es nomás para tapar el ojo al macho. O dicen la cita y le dicen mal. Entonces estamos en la libertad en que Dios nos dejó su palabra para conocer, para ser instruidos, para aprender. Amén. Entonces dice que ahí checaban a ver si era cierto. Entonces ustedes verifiquen todo lo que se le dice. El pastor me dijo esto y esto, verifícalo. ¿Sí? Bien. Anota nada más Lucas 8:4 al 15. Esta es la parábola ¿de quién? Del sembrador. Ahí está dando Jesús una enseñanza utilizando cosas muy simples, cosas típicas de la vida. Está utilizando el ejemplo de un sembrador, el cual avienta la semilla al suelo. Entonces dice que el sembrador fue al campo y aventó las semillas. Pero una, fíjate bien, una cayó junto al camino, ¿verdad? Otros cayeron sobre las piedras. Otras semillas cayeron en los espinos. ¿Y otra semilla dónde cayó? En tierra fértil. 4 tipos de lugares donde la semilla puede caer. Es posible que hay 4 personas a las cuales les estás evangelizando, pero cada una es diferente. Pero aquí nos habla de que por lo menos hay 4 tipos de lugares donde tú puedes estar sembrando la palabra. Una de ellas es tierra fértil. Otra es espinos, el camino, ¿sí? Y las piedras. No todos reciben la palabra por lo que hay en ellos. Fíjate bien. Aquí da la explicación, ¿verdad? En el 8:12 dice:
y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese es el tipo de personas que oye y wow, ¿se acuerdan que también en Mateo habla, dice que al momento, wow, da gozo, pero después viene el diablo y les roba? Es gente que no permanece en la congregación, más bien, es gente que no permanece en la palabra, congregándose. ¿Por qué? Porque si se te da la enseñanza, estás gozoso y contento, dices, wow, esto me va a ayudar, pero de repente llega el diablo y te empieza a meter ideas, te empieza a robar, te empieza a atacar, y te roba lo que se te sembró. Dices, todo lo que yo aprendí, me lo quitó el diablo en este momento porque me dejé llevar. Porque dice que oyen, ¿verdad? Luego dice en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Eran los que me refería. Pero estos no tienen raíces porque, dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otro tipo también de cosas es que se te puede predicar la sana doctrina, pero ¿sabes qué? Cuando llega el momento de la prueba, si no estás bien enraizado a la palabra, bien afianzado, bien metido a la palabra, bien unido, bien permanecido a la palabra, cuando llegue el tiempo de la prueba, te va a mover. Muchos nada más se congregan, pero están ahí superficialmente. No se meten de veras a enraizarse, a estar bien agarrados a Dios. Porque cuando estás bien agarrado a Dios, llega la prueba, pero nada te separa. A veces muy superficialmente están ahí en la congre. O sea, por eso es que se te dice, métete a la palabra, escudriña, estudia, aprende esto, haz esto, para forzar a que tú te empieces a meter más y para que cuando llegue el momento de la prueba, no te muevan. El que vaya, cada y cuando, imagínate, diario tiene tribulaciones y diario le están moviendo para allá y para acá. Y ya llegan a la congregación, ay, me pasó esto y esto y esto. Ok, ya ahora recibe la predicación y se va contento. Pasa un mes, 2, 3 meses y llega la prueba, pum, lo hace regresar otra vez a la congregación. No. Afírmate en la palabra de Dios. Para eso Dios nos dejó esta palabra, ¿sí? Luego dice en el 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Te fijas que estas tres han oído? Todos oyeron, ¿verdad? Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otra cosa que hace que también los hermanos no tengan fruto, ¿sabes qué es? Que prefieran lo económico o que no dejen de trabajar un día, por ejemplo, para ir a escuchar la palabra, porque es más la necesidad del dinero. Muchos no se congregan porque tienen que trabajar hasta tiempo extra. U otros dicen, no, es que me salió un trabajito ahora, pues mejor el trabajito y no voy a congregarme. Prefirieron el dinero. Dice también que los placeres de la vida, o sea, por las cosas de la carne también la gente es arrastrada y los pueden robar de lo que se les sembró. Se te puede dar buena enseñanza, pero si nosotros nos vamos otra vez al mundo y a las cosas de la carne, nosotros mismos nos hicimos a un lado, ¿sí? 15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, no nomás es oír, sino retenerla. ¿Se acuerdan que en Proverbios decía, guarda estas palabras en tu corazón? Escúchalo, pero guárdalo como un tesoro. ¿Qué significa? Guardar, que lo atesores, que lo veas como algo valioso. Si tú te encuentras una perla, ¿qué haces? La agarras, te la metes en la bolsa, te aseguras de que no se salga y vas con la mano ahí metida en la bolsa para que no se te caiga. Así tienes que ser tú, que la enseñanza, la buena enseñanza, la sana doctrina, la atesores, que digas, wow, esta cita, wow, y no la olvides, la pongas por obra. Wow, esta corrección, atesóralo porque eso te va a ayudar, ¿sí? Dice, y dan fruto con perseverancia. ¿Sabes por qué muchos a veces pueden tener años y años de cristianos y no hay fruto? Porque no perseveran, porque no permanecen, porque no siguen, porque van bien en el estudio y luego se regresan, ya no estudian. Iban bien y se regresan al mundo. Iban bien, se corrigió, etcétera, ya no quisieron. O porque sintieron alguna pedrada, ya no fueron a la congregación.
muchos han dejado de ir a la congregación hasta por motivos que si les cuento se ríen. Se ríen, dices tú, ¿por esto? Sí, por esto. Mira, Jesús les predicaba y les hablaba y no todos creían. No me asombra que tampoco me acepten a mí, muchos. ¿Verdad? Si Jesús que predicaba como predicaba, no todos creían. Cuando tú estés como ministro, cuando estés como evangelista, también ten en cuenta que no todos van a aceptar el evangelio. Lo vimos en el anterior estudio. No todos obedecen al evangelio, Romanos 1:16, y no todos creen en el evangelio. Porque llevamos a veces una vida desordenada y nos cuesta trabajo obedecer, o aprender, o ser disciplinados, o cambiar a una vida nueva, ¿no? Pero qué bueno que dices, ¡ay! Estoy en un proceso, pero es porque tú has aceptado pasar de una vida anterior a una vida nueva. Que no fuiste como un títere, que Dios nos movió y nos utilizó, ¿no? Sino que digas, yo estoy aquí en este momento de mi vida porque yo he querido obedecer a Dios. Y puedes estar mejor si sigues obedeciendo a Dios y a su palabra. Créeme, tú te vas a mover como cristiano muy diferente si a todos lados llevas tu Biblia. Créeme, si tú vas con tu Biblia en la mano y te pones en un restaurante, la cosa cambia. O estás con tus amigos con la Biblia en la mano, la cosa cambia. Porque si no la traes, incluso tú actúas de manera diferente porque no traes la Biblia. Lo más importante, porque se te olvida quién está dentro de ti. No ocupas, por decir, traer la Biblia en la mano para actuar como cristiano, ¿verdad? Sino no olvidar que tienes a Cristo en tu corazón. La tarea para el que la quiera tomar: usa la Biblia, llévatela a todos lados y que te vean con ella. ¿Te vas a hacer enemigos? Va a haber tribulación, pero también va a haber gente que se va a acercar y te va a decirte, hola hermano, créeme. Y esto también como tarea te puede servir, de que si vas en cualquier lugar, no la sueltes, créeme, te la vas a pensar en hacer ciertas cosas que haces o hacías, o en entrar en ciertos lugares porque llevas la Biblia en la mano. A ver si así te da vergüenza, hermano. O sea, imagínate, bueno, eso me lo dejó Dios a mí. Imagínate si yo voy a hacer alguna cosa que va contraria a la Biblia y yo llevo la Biblia así, o sea, debo de sentir vergüenza de decir yo soy cristiano y mira cómo ando. Imagínate con la botella acá y la Biblia en la otra mano y glu 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 glu. Imagínate, entonces yo estoy ahí poniendo en mal a mi Cristo y a los cristianos. Y aunque no traigan la Biblia, con la actitud a veces pueden estar vituperando el nombre de Cristo. Yo ayer vi a uno que tiene años, que está en el proceso como habíamos platicado, ¿verdad? O sea, es que yo estoy en un proceso así, no puedo dejar el vino, etcétera, etcétera. Sí, qué bueno que estás en el proceso, hermano, pero tienes 8 años en ese proceso y no he visto que lo inicies. Todos saben que eres cristiano, le digo, saben que eres discípulo, no es de aquí. Y mira cómo andas. Los que conocen que tú evangelizas, ¿cómo te están viendo? A los que les predicaste, ¿cómo te están viendo ahorita? El testimonio que estás dando. Te hablo así porque tú no eres uno nuevo, en la otra congregación te decían que eras discípulo, por eso te hablo así. Le digo, ¿de qué te sirve que llegues al lugar? Porque era un velorio aparte. Y estás con la botella ahí. Le digo, ¿cómo saludaste a los demás? Bendiciéndolos. El cristiano bendiciendo. Y la botella aquí y el vaso por acá. Le digo, ¿y tu Biblia? Yo era el único que traía Biblia en ese velorio. Fue ayer. Le digo, todos conocen que eres cristiano. ¿Cómo van a convertirse a Cristo si pueden decir que todo es una hipocresía o que es una falsedad o que no hay poder? Ellos se van a convertir cuando vean cambios en ti.
Y muchos cuando a veces ven milagros no se convierten, pero muchos van a empezar a decir, sí es cierto lo que dice aquí, es real. Oye, ¿por qué cambiaste? Muchos se van a acercar por tu testimonio. Oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué ya no hablas igual? ¿O por qué eres así? Oye, ya te veo diferente. Se te han acercado, ¿no? Es que yo soy cristiano, estoy llevando una vida nueva basada en la escritura de Dios. El tema de hoy es la Biblia. Toda nuestra vida ha cambiado por haberle hecho caso a la palabra de Dios, por haberlo puesto en práctica, por haberlo puesto a trabajar. Es una exhortación a que sigamos firmes y que veamos en qué hemos fallado. ¿Sabes qué? Para que nos corrijamos, para que no volvamos a hacer lo mismo, sino que hagamos lo que es correcto. Vamos para Lucas 4.1. Vamos rápido, ¿sí? Vamos rápido. Lucas 4.1. Aquí es cuando Jesús es tentado. ¿Por quién? Por Satanás, el tentador, ¿sí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, por los cuales tuvo hambre. 3. Entonces el diablo le dijo, ¿sabes que el diablo te puede hablar? ¿Sabes que puedes escuchar la voz del diablo? Aunque no le hagas clara también. Cuando te dice, haz esto. Haz esto. Cuando alguien dice, ay, ahorita lo voy a golpear, es porque escuchó la voz del diablo que le está diciendo, pégale. ¿Sí? ¿Cuántas voces podemos escuchar nosotros? 5. Tenemos 4 enemigos: mundo, carne, el diablo y la muerte. Todos tienen una voz. Y la de Dios, la más importante, son 5 voces a la que debes de hacerle caso. El mundo te va a decir, la situación está mal. ¿A poco no dice el mundo eso? La inseguridad. Y si oyes al mundo, la carne, haz esto, haz lo otro, emborráchate, fornica, mata. ¿No es la carne? La muerte también te dice, te vas a morir. ¿O no te puede decir, mejor mátate? Es la voz del diablo la que te está hablando. ¿Sí? Entonces, cada voz cada enemigo tiene una voz. Pero no escuchemos las demás voces, sino escuchemos la voz de Dios. Amén. ¿Qué va a comentar? Un testimonio sobre eso, ahorita que venía yo rapidísimo. Ajá. Ahí en la secundaria ya se iba a poner el alto, o sea, seguía en siga, pero el carro de adelante iba bien lento y yo le acerqué mucho y ya se fue más lento y se puso en alto. Sí. Y a mí me dio mucho coraje y me le acerqué mucho al carro. Ajá. Y ¿qué voz escuchaste ahí? No, pues yo tenía mucho coraje, era la del diablo, porque todavía el carro fue adelante de mí, yo me fui detrás de él así bien enojada y ya él se fue para un lado y yo me fui todavía. Ya cuando di la vuelta acá para el retorno me di cuenta que por qué hice eso, o sea, porque se me metió el diablo. O sea, no se te metió, porque el cristiano, al cristiano no puede ser poseído. Corrección, no se te mete el diablo. Mira, el diablo no se te va a meter. El diablo no se te va a meter porque tú eres cristiano. Sí, eres cristiana. Entonces, te puede influenciar. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado, creo también en la congregación dije algo de eso? El diablo no puede llegar y matarte, sino que sutilmente empieza a ponerte una canción triste. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y ahí estás triste. Luego agarras el cigarro y agarras más nostalgia. Luego el vino. Y al ratito, hasta la pistola. ¿O no? Muchos de los que se suicidan, llegan y pum, se matan así rápido. No, primero antes de eso cayeron en depresión profunda. Y antes de depresión cayeron en tristeza. No sé cuántos pasos hay de eso. Pero antes de eso, ¿mande? Adicción. Una adicción puede haberlos llevado a eso en muchas formas. O simplemente un recuerdo. Es que yo era tan feliz. Por voltear hacia atrás. ¿Se acuerdan? La mujer de Lot se endureció, se hizo estatua de sal. Si tú volteas a ver hacia atrás y decir, yo antes vivía mejor, aguas, porque estás escuchando primero a tu carne y luego vas a escuchar al diablo que te va a decir que te pongas triste y que te mates. Y algo hay de eso. Fíjense aquí, después de que aquí el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 4. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué le dijo? No solo de pan vivo. Escrito está. Antes de eso, ¿qué le dice? Escrito está. O sea, todo lo que respondas tienes que ser con la palabra fundamentado.
Hija, escrito está, honra a tus padres y a tu madre, para que te vaya bien, para que tengas larga vida, es una promesa, para que seas de larga vida en la tierra. Hija, está escrito, obedece a tu papá. Hija, a lo mejor no me entiendes, o a lo mejor estoy equivocado, pero también está escrito que ores por mí y Dios va a hacer que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ora por mí, también estoy equivocado, hija. Vas a ver que Dios me va a corregir, pero obedece, aquí está escrito. Entonces todo lo que tú hagas es porque está escrito. Imagínate, esos que se suicidan, ¿dónde está escrito que te puedes matar? No, escrito está. ¿Qué es lo que dice la escritura? Que eres el templo de Dios, ¿no? El diablo te puede decir, mátate. Tú dirás al diablo, diablo, escrito está, soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Si me mato, ya no voy a llevar a Dios a otros lugares. Ya no va a haber bendición en otros lugares. ¿Por qué crees que Satanás atacó luego a Jesús cuando iba comenzando su ministerio? Para detener su ministerio. Si el diablo te está atacando es porque él sabe que tienes un ministerio y estás llamado a servir y te quiere matar. El diablo dijo, este es Jesús, el que quiere salvar a la humanidad, por eso lo quiso matar. Por eso a ti te ve y te dice, este es uno que va a llevar una doctrina sana, este es el que va a ir a predicar, este es el que quiere evangelizar, déjalo mato. Pero como él no puede agarrar la pistola porque es un espíritu, te dice, mátate tú. Y eso le dijo a Jesús, fíjate. Bueno, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mira, a lo mejor no comiste en todo el día, pero te viniste aquí a escuchar, le estás dando más prioridad a esta palabra, este alimento, que a tu comida en tu cuerpo. Eso te va a ayudar más, créeme, ¿sí? Me voy a brincar al 7, ¿sí? En el 6 es cuando, en el 5 y 6 es cuando lo tentó con fama y riqueza y poder, ¿se acuerdan? Sí. Y le dijo, si te postras ante mí, te voy a dar todos estos reinos. ¿Verdad que sí? Y él le dijo, escrito está, solamente a tu Dios adorarás, y a él solamente a él, no ante el diablo. O sea, segunda vez que dice, escrito está. Que el diablo está atacando, que hay enfermedad con mi hijo, escrito está. Señor, voy a orar, escrito está que tú me escuchas. Y es que escrito está que impongo manos y sanan los enfermos. Yo creo eso, escrito está, haz lo que está escrito. Bueno, fíjate ahí en el 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo? La parte más alta del templo. Quiero que te lo imagines para que entiendas la situación. El diablo lo llevó en una visión, no lo llevó en cuerpo hacia la parte alta del templo. ¿Me explicó? Sí. ¿Para qué te pondría el diablo arriba de un edificio? La riqueza, bueno, primero y luego No, ya lo tentó con la. Para que te suicides, te avientes. Cuando lo tentó con las riquezas, lo llevó al monte. Pero acá lo llevó al pináculo del templo, a un edificio. Para que se arrojara. ¿Para qué? Para que lo cachen los amigos. Para que se arrojara. Para tentar a Dios, porque él le dijo, ahorita vemos lo que le dijo, pero principalmente, para inducirlo a que él mismo se matara. Satanás no tiene poder para matar a ningún hijo de Dios, pero sí el poder que tú le das al aceptar lo que te está diciendo y hacer lo que te está diciendo. ¿A poco no? Sí. Dices, ay, me dejé llevar por la carne, me dejé llevar por el diablo, hice esto y esto. Aguas. Sí, me di cuenta. Porque sí, también muchos escuchan otras voces. Imagínate Jesús. Fíjate, Jesús le dijo 2 veces, escrito está. O sea, utilizó fíjate la importancia que le da Jesús a la Biblia, a la palabra, a las escrituras. Él le dio validez, le dijo, está escrito, yo lo estoy avalando y yo estoy haciendo mi ministerio y mi vida conforme a la escritura. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y hay algunos que quieren hacer su ministerio, pero no le dan validez a la Biblia. O sea, se sienten mayores que Jesús, yo creo. Me refiero a los falsos que están en el mundo, ¿no? Sí. Fíjate, lo voy a leer otra vez en la 9. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, o sea, aviéntate. ¿Sí? 10. Porque escrito está. ¿Quién está diciendo aquí? Satanás está diciendo, está escrito. No nomás los hijos de Dios dicen, aquí dice en la Biblia. También el diablo dice, aquí dice, haz esto. Porque Satanás le dijo, mira, escrito está. Está usando hasta la palabra. Está usando el Salmo 91, verso 12. Satanás se conoce la Biblia. Y le mencionó un verso de Salmos. Y le dijo, aviéntate Jesús. Al cabo en Salmos 91, 12 dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. O sea, él está diciendo, mira, mátate, al cabo Dios va a enviar ángeles, está escrito. Muchos ministros pueden estar torciendo las escrituras y diciéndote, haga esto y esto. No, pues mátate, al cabo está escrito, ¿no? Que dice en Juan 11:25, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos pueden decir, ¿sabes qué? Mátate, ya tienes vida eterna, ¿no? ¿No está escrito Juan 11:25? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues mátate, acaba ya con esto. Pero tú le puedes decir también con la Biblia, sí, torcedor de escritura, también está escrito que soy el templo de Dios. Dice, si alguno destruye el templo, ese templo, yo lo destruiré a él. Sabes que yo tengo temor, no puedo tentar contra mi vida, porque soy el templo de Dios. Si lo destruyo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué tal? Aunque esté seguro de que tengo vida eterna, ¿para qué tiento con mi vida? ¿Qué tal si me equivoco en como entendí yo la escritura y me voy al infierno? Y si no te vas al infierno porque tenías vida eterna, pues te mataste, y Dios te va a decir, mira, yo te iba a utilizar para que predicaras esto y esto y esto, porque dice que cuando estemos con Él, conoceremos cómo éramos, cómo nos veía, y vamos a rendir cuentas. ¿Por qué hiciste esto? Si yo tenía preparado esto para ti, hubieras hecho esto y esto y esto, nada más era que pasaras esta prueba. Me tenías tú a mí. ¿Qué te faltó? Se te dio enseñanza. ¿Por qué hiciste esto? Si se te repitió y repitió y repitió. ¿Y tú qué cuenta le vas a dar a Dios? Entonces le puedes decir el diablo también te va a utilizar citas, pero torcidas. ¿Por qué crees que ahorita hay mucha enseñanza falsa de demonios? Doctrina de demonios, ¿sabes por qué? Porque aún ellos utilizan la Biblia, pero a su conveniencia, o la tuercen. La tuercen. Hay muchas religiones que llevan Biblia en la mano, pero te están predicando cada cosa. Y llevan Biblia en la mano y te empiezan a hablar de brujería y a hacer cosas que caen en la brujería. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que trae una Biblia te puede predicar como es, siempre y cuando tenga el Espíritu Santo de Dios y esté predicando como es. ¿Sí? Nosotros tenemos la Biblia para que escrito está, nosotros actuemos conforme. Después de que el diablo le dijo esto, también Jesús dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios. No tentarás a tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, el diablo se va, pero regresa, ¿eh? Y muchos no tienen paciencia de que ya reprendí al diablo y de aquí al otro año vuelve. No, anda como león rugiente buscando. Un león rugiente anda buscando, no tienes el ataque, pero está buscando. Que te descuides, buscando. Bajas la guardia y te come el león. O como oveja te come el lobo. O te quebras la pata. ¿No dice que el pastor cura a la oveja perniquebrada? La que se quebró la patita no es porque iba en el rebaño, no, fue la que se salió. Porque el buen pastor va por un camino y él primero probó el camino para que las demás caminaran bien. Jesús en la Biblia dice que Dios limpia toda piedra de tropiezo de nuestro camino para que nuestro pie no tropiece. Si tropiezas te quebras el pie. El que se quebró el pie es porque no caminó la senda que venía escrita y se fue por otro camino, y al rato llegan todos lastimados. Es muy común que los que tienen tiempo que ya se fueron y regresan, llegan lastimados, llegan cansados, llegan con problemas,
Vienen con las piernitas quebradas, pero llegan vivos. Es muy importante que si se va a guiar un pueblo, sea conforme a la palabra de Dios. Y que si tú vas a hacer tu vida, lo hagas tomando en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y Dios para esto te dejó su palabra. Amén. Hebreos 4:12. Amén. Dice, ya a ver, vamos a esperar a que lo tengan. Está entre Génesis y Apocalipsis, ¿eh? ¿Dónde está Génesis? Al principio. 4:12. Gloria a Dios. Bien, dice, porque la palabra de Dios, ¿se acuerdan lo que es la palabra de Dios? Viva y eficaz. No, ¿qué es la palabra de Dios? Los que llegaron tarde, vimos que la palabra de Dios es la Biblia, las Escrituras, las Santas Escrituras, lo que viene escrito, ¿sí? Y aparte es la palabra de Dios que Él habló, pero que quedó escrita, ¿sí? Es decir, la voluntad de Dios impresa, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es una palabra que es real y va a producir vida. Dice, y es eficaz, o sea, va a producir el efecto que va con ese propósito. O sea, el propósito que se espera de la palabra. O sea, lo que Dios dice se va a cumplir, por eso es eficaz, es algo poderoso. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, aún más poderoso que cualquier arma física. Más que si tuvieras un tanque de guerra. Es mejor la palabra de Dios. Un cuerno de chivo, imagínate, ¿no? Más efectivo es esto, ¿sí? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que llega hasta lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Sí. Hasta los tuétanos. O sea, la palabra de Dios no nomás llega a tu mente, sino también a tu espíritu principalmente, y por consiguiente hasta lo más profundo de tu cuerpo, los tuétanos. O sea, la palabra de Dios te ayuda a crecer espiritualmente, te ayuda a que tu alma también crezca y que también tu cuerpo también reciba bendición de parte de Dios. Tú eres tripartito, ¿verdad? Al igual que Dios. Estás hecho de tres partes, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es 3 en 1, es triuno. Entonces, tú eres cuerpo, vamos por orden, espíritu, alma y cuerpo. Tienes tres partes, al igual que Dios. Y Dios va primero a tu espíritu, a darte salvación eterna, y después a tu alma, consolación, paz, reposo, gozo. Todo esto va a tu alma, donde está tu mente. La mente va dentro del alma. Y también a tu cuerpo, porque te ha dado sanidad, te libra del cansancio, te rejuvenece, ¿no? O sea, la palabra de Dios llega a tu espíritu y te guía, a tu alma. Si tú ahorita estás así con ideas y acá cosas bien locas, la palabra de Dios va a partir, va a dividir, te va a decir esto es bueno y esto es malo. Dice que discierne, o sea, te va a ayudar a discernir, a diferenciar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Esto viene del diablo. Entonces, reprendo y me pongo a orar. Esto viene de Dios, esto sí lo recibo. Te va a ayudar a decidir, pero si estás en un problema y no has utilizado la palabra de Dios, no puedes decidir ni qué hacer. Amén. Entonces, dice que la palabra de Dios también está simbolizada como una espada. ¿Ustedes son soldados? Soldados de Cristo, los quiero ver con sus espadas. Siempre. Que si me invitan ustedes a Chimulco, los quiero ver con su espada, con su Biblia, en todo lugar. Amén. Amén. ¿Sí? No la olviden. No la olviden, de veras. No como religiosidad de que cárgale, llévala. No. La intención es de que también te ayude a ti. Puedes traerla en tu bolso, ¿no?
Saca en la calle, llevas tu Biblia. No ocupas llevarla así en la mano. Llévala, cárgala. Alguien puede necesitar que le prediques, o tú también en un momento la sacas y dices, esto es lo que yo necesito ahorita. Gracias, Señor. Es una espada con la que te tienes que defender. Y la tienes que usar. Si tenemos un cuchillo aquí, dime, ¿es peligroso? No, un cuchillo ahí en la mesa no es peligroso. Peligroso es cuando lo tomas y lo utilizas. Efectiva. Es viva y efectiva esta palabra cuando la utilizas, cuando la crees, cuando la pones por obra. ¿De qué sirve cargar una Biblia o tener una Biblia si no la estudiamos? Es una espada, es un arma que no se utiliza, no tiene ningún efecto. Josué 1:8, me está diciendo Dios que pongamos esta cita. Se las voy a leer, fíjense bien. Josué 1:8, ya se la saben, ¿verdad? Sí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca dejes de predicar la palabra. Una pregunta que me está diciendo Dios, que te diga, de todo lo que hablas, ¿qué porcentaje es bíblico? Dice, nunca se aparte de tu boca esta palabra. O sea, nunca dejes de hablar lo que está escrito. O sea, que lo que hables sea bíblico. Hoy me va bien porque Dios está conmigo. Gracias, Señor. Fue bíblico. El Señor está contigo y Él te da consolación con su Santo Espíritu, hermano. Es bíblico lo que estoy diciendo, ¿no? Uy, pues a ver cómo me va y bla, bla, bla. Y dices tú, eso no es bíblico. O sea, que hasta tu manera de hablar va a cambiar por la palabra de Dios. ¿Sí? No como religiosidad, que siempre estés, Josué 1:8, esto y esto y esto y esto, sin saber el significado, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Dice, nunca se apartará de tu libro de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él siempre. Siempre debemos de buscar en la palabra. Siempre debemos de meditar, de escudriñar, de estudiar. Yo sé que tienes que ir a jugar fútbol, o tienes que atender a tus hijos. Claro, religioso sería el que desatiende a la familia por estar ahí metido y no hace lo que Dios dice. Dios dice que te metas de lleno, pero que también atiendas tu familia. Tienes cosas que hacer, tienes que estudiar. ¿A poco no? Y Dios no está en contra de eso. ¿Quiere que te diviertas Dios? Claro que sí, no está en contra de eso. Pero aquí es que sea constante. Hoy fui al cine, pero también estudié, también oré. Y mañana voy a orar, aunque no vaya al cine. ¿Me explico? O sea, para no irnos al extremo. Que muchos, según eso, atienden mucho a Dios y la familia la tienen abandonada. O sea, hay un orden. Primero busca a Dios. Luego tu familia, atiéndela. Porque va a ser testimonio también. Y es requisito importante, ¿verdad? Que el que no tiene a sus hijos en sujeción, ¿cómo gobernará la casa de Dios? 1 Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Y luego de ahí, la congregación. Muchos atienden la congregación, pero no buscan a Dios, sino atienden a su familia. ¿Qué les van a dar a la congregación? Bueno, ¿sí? Luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Escrito está. Todo lo que venga en la Biblia, tómalo. No, esto me gusta y esto no. No, esto no me parece, no lo voy a tomar. No, todo lo que está. Pero fíjate, hay un galardón, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las cosas que te han salido bien en tu vida, bueno, desde que recibiste a Cristo, créeme, es porque tú has hecho las cosas conforme en la Biblia. Las que no te han salido es porque no lo has hecho conforme en la Biblia. También puede ser que todavía no es el momento en que se den, ¿verdad? Pero ya Dios ya está trabajando. Entonces, espera. Todo lo que hagas, que sea porque tú fuiste inspirado, ahora sí que inspirado por una decisión tomada por el Espíritu Santo que está dentro de ti. Cualquier decisión que tomes, cualquier acción, cualquier enseñanza, cualquier corrección, cualquier exhortación, cualquier consolación, cualquier consejo que sea tomado de la Biblia para que ellos tomen una decisión. Para todo lo que tú hagas que sea basado en esto, para que entonces te vaya bien en todo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Padre, te damos gracias por este alimento rico que recibimos de parte tuya, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es pan que alimenta, es agua que nos da ese descanso, Señor. Es una luz, Señor, que también nos abre, nos da
una guianza, Señor. Te damos gracias porque es un arma poderosa, Señor, y te damos gracias porque también en estos momentos nos confirmaste muchas cosas, nos corregiste, nos enseñaste, y todo gracias a que tu Santo Espíritu está morando en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que sigas haciendo tu obra en cada uno de mis hermanos, Padre, para que ellos puedan seguir siendo perfeccionados, Señor, para que puedan seguir en esa madurez a la cual, Señor, tú quieres que sigamos. Te damos gracias por lo que hoy recibimos, Padre, y también nos recuerdas que lo pongamos por obra y que no lo olvidemos. Padre, te damos gracias, Señor. Eres bueno. Te alabamos, Padre, y te decimos que te amamos y que te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.